Vamos a dar inicio al ciclo de conferencias en el marco del programa por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy tenemos la exposición del ingeniero José Eduardo Tolino Guayanay, quien nos va a presentar el tema de medición de vibraciones en el trabajo. Él es bachiller en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un diplomado en la Universidad de Lima de Sistemas Integrados de Gestión, también un diplomado en Gestión Ambiental de la UNI y un diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Múnich. Es gerente general de la empresa Oxain EIRL y coordinador de Higiene y Ergonomía de la compañía RIMAC Seguros. Además, ha sido jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa ABB en el tema de automatización y montaje en la planta concentradora de la mina Condestable, y también ha sido jefe de seguridad en diversos programas de obras civiles y de construcción. Así que los dejo con el ingeniero Eduardo Tolino, quien nos va a presentar el tema de medición de vibraciones en el trabajo. Unos aplausos para motivarlo. Muchas gracias. Buenas noches. El tema que nos toca votación el día de hoy, de repente para muchos de nosotros es redundante. Las evaluaciones de higiene ocupacional están poco a poco incrementándose en el sentido de la exigencia de parte de las autoridades, y muchas organizaciones actualmente vienen tratando de adecuarse en el cumplimiento de las mismas. He escogido el tema de evaluación de vibraciones porque justamente hay unos ámbitos legales que están poco aclarados en nuestra legislación, aprovechando que hay muchos estudiantes y lógicamente también egresados para que podamos discutir de esos temas. Sería interesante ajustar más nuestros requisitos legales y, por qué no, de repente sugerir modificaciones o actualizaciones en nuestras normas. Vamos a empezar con el concepto que todos entendemos del principio de vibración en sí. La oscilación, el movimiento de un cuerpo. Pero recordemos siempre, ¿no? Todo enfoque que involucre evaluación de agentes ocupacionales tiene que ir siempre apuntando a conseguir o buscar un control para minimizar la exposición de nuestros colaboradores, nuestros trabajadores. Cada vez que nos contraten para hacer una evaluación, que nosotros contratemos a una empresa consultora, en cualquiera de ambos casos, nuestro objetivo debe ser buscar cuál es el control que voy a aplicar para minimizar esa exposición. No quedarnos con el dato. Vamos a ver también, adelanto, ¿no?, un enfoque de repente diferente que vienen aplicando desde hace muchos años atrás en Europa y que nosotros lo descuidamos porque nos hemos enfocado mucho al valor, al número. A propósito, como veo algunos compañeros estudiantes, algún equipo que ustedes ya hayan reconocido o escuchado en clases que emita vibraciones que recuerden en este momento. Por ejemplo, un poquito más fuerte. Armazón, vibropisón, diapasón. No lo conozco. Es como el vibropisonador, es un equipo neumático. Se usa para compactar, para cortar. Se usa para generar ondas. ¿Y cuál es el uso? ¿Se usa en construcción? En experimentos. En el ámbito, las evaluaciones de
de vibración en general, ¿no? Se trata de enfocar justamente en áreas de trabajo donde nuestros colaboradores, los trabajadores, usan equipos, normalmente lo usan con alguna frecuencia diaria, en algunos casos alguna vez a la semana, pero que genera un impacto en su salud. Un impacto que puede ser bajo, pero justamente ese impacto es lo que nosotros concretamos o definimos con el valor que obtenemos con el equipo que usamos. Aprovecho el gráfico o la fotografía. Aquí tenemos un colaborador montando un equipo de perforación. En minería subterránea se usan mucho los equipos de perforación. Mucho personal que se capacita en institutos aprende a usar esos equipos, ¿no? Auxiliar, ya sea auxiliar o sea operario, usan esos equipos, se especializan en el mismo y son perforistas. Y por muchos años sus labores se dedican a eso, a perforación. Hay algunos técnicos que juntan sus ahorros y compran su propio equipo de perforación y se insertan o se convierten en pequeñas subcontratas, sea ellos solos o con un compañero. Entonces forman una pequeña microempresa y dan estos servicios de perforación. No solamente en minería subterránea, a veces también ahora que se está incrementando mucho la concesión de carreteras, muchos de estos trabajadores también van a las labores de concesión de carreteras a poder hacer aberturas, construcción de túneles, etcétera. Van con sus propios equipos, ¿no? Son contratados por las empresas y ellos solitos o con un ayudante hacen sus labores. Y son justamente las pequeñas empresas, ¿no? Colaboradores que generalmente son contratados al destajo, es que trabajan más a veces de las 12 horas inclusive, ¿no? De trabajo que normalmente están otras cuadrillas, ¿no? O de repente, mientras que las cuadrillas están en 8 horas, ellos por ser una pequeña empresa se quedan 10, 12 horas o a veces un poco más inclusive. Ellos no consideran justamente la intensidad o el nivel de vibración a lo que se exponen, porque lo consideran parte del trabajo y minimizan la exposición o los riesgos asociados por esa labor. Un poquito de análisis vamos a empezar. Vamos a empezar viendo, de repente muy conocido por nosotros, la RM, ¿no? 375, nuestra norma básica de ergonomía, los valores límites permisibles por exposición a vibraciones. Dividido, ¿no? Es separado aquí la parte de exposición a vibración mano-brazo y la exposición a vibración de cuerpo completo. Nótense cómo ya en mucha de nuestra legislación se está insertando normativa internacional. Si leen en la primera fila los límites de exposición de mano-brazo en cualquiera de las direcciones X, Y, Z y entre paréntesis ACGIH, ya están insertando normativa internacional. Nuevamente en el artículo 33 nuevamente insertan la ACGIH. Esta es nuestra legislación a nivel transversal para todo el sector trabajo, por el sector trabajo. Quiere decir que actividades petroleras, actividades de construcción tienen que adecuarse a estos valores límites permisibles. A propósito, pongo a continuación la legislación en minería. En minería ya tenemos una guía, ¿no? Un procedimiento de evaluación que también fue a manera de Frankenstein armado, ¿no? Si se dan cuenta, en la tercera hilera mencionan referencias, ¿no? Directiva de la Comunidad Europea. En el siguiente párrafo, ahí insertan la norma ISO 2631. Recordemos que la norma ISO 2631 a nivel mundial es una norma que es acogida por muchos países y trae justamente el procedimiento y los requisitos para hacer las evaluaciones de vibración de cuerpo completo.
La norma europea, la directiva de la Comunidad Europea del año 2002 acogió mucho de esta norma ISO y la insertó en su procedimiento de evaluación. Esta directiva de la Comunidad Europea es más extensa, lógicamente, es bien detallada. Voy a pasar a escribir en la parte final algunos de los conceptos o detalles de esta norma europea que justamente favorecen o hacen más amigable si uno quiere realizar una medición de evaluación, porque vamos a dar cuenta que si nos ajustamos exactamente a lo que dice nuestra legislación, pues quedan algunos vacíos. Siguiendo, aquí a continuación pasamos a describir cuáles son los valores, cuál es la fórmula para hallar la aceleración equivalente. En este caso, habla bien claro la legislación que se consideran los tres ejes por separados. La aceleración equivalente para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Hace la acotación de la fórmula, del tiempo de exposición, etc. Y aquí quería el primer análisis. Nuevamente, es la exposición, los valores límites permisibles para exposición mano-brazo. Quiero que se den cuenta si hay alguna diferencia entre este cuadro que tenemos aquí, que es los valores límites permisibles para vibración por exposición mano-brazo del sector minero. Los valores son 4, 6, 8 y 12, dependiendo del tiempo de exposición, con respecto al cuadro que pasamos antes, al cuadro que mostramos los valores límites permisibles según la RM375. Te soy sincero, cuando la primera vez me lo plantearon yo no identificaba la diferencia. Y cuando me mostraron este cuadro me dijeron, ¿qué pasa si tú lees este cuadro? ¿Cuánto es el valor límite permisible para 4 horas de exposición? A ver, ¿qué dice el cuadro? Bueno, de 4 a 8 horas es 4. Por lo tanto, si es 4, el límite permisible es 4. Pero acá también dice de 2 a 4. Por lo tanto, si es 4 horas de exposición, también puede ser límite permisible 6. No está intervalo abierto ni intervalo cerrado. No está esa acotación. Esto es copia fiel, copia tal cual de nuestra RM375. Como algún candidato alguna vez hizo, ¿no? No es un plagio, es una copia. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Vamos a pasar nuevamente para que distingamos aquí nuestra norma, nuestra guía minera. De 4 horas a menos de 8 horas. De 2 horas a menos de 4 horas. De 1 hora a menos de 2 horas. Aquí sí deja claramente definido que hay intervalo abierto e intervalo cerrado. Esto no está definido aquí. Y nuestra norma básica de ergonomía, que supuestamente es transversal para todos los demás sectores económicos. Lo hizo un abogado. Claro, un tema legal. Bueno, describiéndonos, a continuación en todo caso, aquí les paso a presentar cuáles son los valores límites permisibles en Europa. En Europa, para cuerpo entero, es muy similar a nuestra legislación. 0,5 metros por segundo al cuadrado el nivel de acción, 1,15 es el límite permisible, pero en la transmisión mano-brazo sí hay una diferencia, mientras que nosotros tenemos una estructura diferenciada de 4 niveles, de 4 tiempos de exposición diferentes. Aquí tienen un único valor, que es 2,5. Por si acaso nuestra legislación, como indicaba al inicio, la RM375 es copia de la ACGIH, pero la ACGIH no tiene este error. Pero sí, la ACGIH sí tiene estos valores. Está dividido en 4, por decir, en 4 etapas, ¿no? 4 rangos de tiempo. Un poquito cuando empezamos a estudiar un poquito más sobre las vibraciones
¿Cuál es la diferencia entre por qué tiene que ser? Alguna vez me preguntaron, ¿no? Pero ¿por qué tienes que medir mano-brazo? ¿Por qué tienes que medir cuerpo entero? ¿Es la misma medición? ¿Es cuando hago medición de ruido, dosimetría con sonometría? No, y la diferencia básicamente tiene que ver con las frecuencias. El rango de frecuencias a la que se expone el trabajador por vibración es diferente. Y el rango de frecuencias que puede ocasionar daños a un colaborador que usa un vehículo, sobre todo de maquinaria pesada, hacia su sistema musculoesquelético, es justamente más grave en las bajas frecuencias. A diferencia de los equipos, ¿no?, las herramientas mecánicas o neumáticas que usan altas frecuencias. Esa es una de las primeras diferencias. Y si queremos acotar cuáles son esas diferencias, están aquí, ¿no? Por lo menos en promedio, a partir de 2 Hz son las frecuencias que pueden ocasionar daño al sistema osteomuscular, musculoesquelético. Debajo de 2 Hz son las vibraciones que existen o a las que nos exponemos, por ejemplo, cuando nosotros estamos si alguna vez vamos en una lanchita en alta mar, o si estamos transportándonos en un tren o en el avión. Hay una exposición a vibración, sí, pero es de muy baja frecuencia. En algunos casos puede ocasionar de repente mareos, ¿no? Pero no es un daño a nuestro sistema musculoesquelético, como sí sucede a partir de 2 a 20 Hz en ese rango de frecuencias. Y por lo general, a partir de 20, sí, más bien se presenta otro tipo de daño, que es más que al sistema muscular o al sistema musculoesquelético, es al sistema circulatorio. Los problemas por circulación sanguínea. Bueno, una foto de unos colaboradores. Hace un momento les preguntaba sobre los equipos que generalmente pueden ocasionar vibración, las herramientas. En el tema de maquinaria o maquinaria pesada, vamos a acotar, ¿no?, que en general cualquier vehículo, ¿no?, sea volquetes, sean retroexcavadoras, excavadoras, rodillos, generan cierta vibración y va a depender de las características que tenga el sistema de amortiguación del vehículo para poder minimizar ese impacto. Porque de que genera vibración, pero va a depender justamente de qué tan eficiente sea su sistema de amortiguación. Y es ahí, en general, donde van a ir dirigidas nuestras acciones de control, ya sea asegurándose el mantenimiento preventivo, el adecuado mantenimiento correctivo, el aseguramiento de los repuestos, el ciclo de vida de las pequeñas piezas del sistema de amortiguación. Ahí va a tener que enfocarse. Un segundo enfoque podría también dirigirse, si es que fuese vehículos que se transportan por diferentes rutas, ¿cuál es la zona por donde transporta ese vehículo? Si es zona agreste, si es zona asfaltada, si es zona semiasfaltada, si es zona firmada. De eso también va a depender el incremento o la disminución del efecto de la vibración hacia el trabajador. Esta es una serie de flechas que a veces en la universidad no las entendía, pero sí tiene que ver, y voy a aplicar una pequeña ayuda para que nunca nos olvidemos a qué nos referimos el eje X, el eje Y y el eje Z. Recuerden siempre que el eje X es la dirección que sale hacia el frente nuestro. Se dan cuenta, en los 3 casos, el eje X sale hacia el frente del trabajador. El eje Y es el transversal. De manera transversal cruza al trabajador, como quien dice, de lado a lado. ¿Se dan cuenta? El eje Y va de lado a lado. El eje Y va de lado a lado. Y el eje Z es el que sale por encima de su cabeza. Que con esa ayuda es más fácil de identificar. ¿Y por qué es importante identificar? Porque, bueno, todavía no todos los equipos se han estandarizado y muchas veces cuando hacemos la lectura, nosotros tenemos que copiar los datos del equipo
Dice vibración en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y nunca falta un supervisor que te pregunta, ¿y por qué el eje, cuál es el eje X? ¿Cuál es el eje Y? ¿Cuál es el eje Z? Acá estoy viendo que el mayor valor es el eje Z. Nunca se olviden. El X, el que sale hacia el frente, Y es el transversal, y el Z hacia arriba de su cabeza. Hoy también vino nuestros amigos de HC Golden. ¿Sí están afuera con sus equipos? ¿Sí? Les preguntaba por los equipos de vibración. Los amigos de HC trajeron ayer unos equipos para medir vibración. Lo estaban exponiendo allí. Si no me equivoco, tienen la marca Svantec. La marca Svantec es una de las marcas que son equipos muy de alta tecnología, que tiene la facilidad de que en forma simultánea usted tiene de manera simultánea los tres ejes en simultáneo en pantalla, y creo que inclusive hasta pueden tener hasta 6 valores en simultáneo. Esa tecnología está permitiendo que la ACGH esté actualmente proponiendo todavía que todos los equipos para medir vibración sean de esa forma. Cuando hagamos medición de manobrazo en equipos que exijan que un colaborador use ambas manos de manera simultánea, el colaborador tenga que estar usando el equipo en ambas manos, los sensores en ambas manos, y la pantalla en simultáneo esté marcando los 6 sensores. Por el momento, la exigencia legal de los requisitos para los equipos de medición de vibración los da la ISO 8041 de la versión 2005. Y solamente exige, ¿no?, ciertos requisitos en cuanto a las frecuencias, pero todavía no da esa exigencia que les acabo de mencionar. Pero si hay, bueno, por exigencia lógicamente del mercado, ¿no?, si hay el equipo, la tecnología, van a hacer presión a que suceda eso de repente en un futuro. El equipo que les comentaba, el Svantec, que es disculpen por hacer el cherry, pero es el de acá abajo. El que está ahí en exhibición es un equipo más rústico, porque normalmente los primeros equipos para medir vibración solamente marcaban eje por eje. Primero marcaban el eje X, luego el eje Y, luego el eje Z. Inclusive tenías que colocar el sensor en la dirección, como les mostré, las posiciones del cuerpo, para poder hallar la exposición a vibración en cada uno de los ejes. Ahora con el equipo, pues, no solo con Svantec, no hay otros equipos que también sacan en forma simultánea la exposición en los 3 ejes. Esto, aprovechando que justamente llegó un amigo en Europa, y él me lo contaba muchas veces. En Europa, los europeos nos preguntan a nosotros: para ustedes, ¿hacer evaluaciones de higiene es barato o es caro? ¿Ustedes qué creen? ¿Hacer evaluaciones de higiene es barato o cuesta? Cuesta. Para empezar, sí cuesta algo. Y lamentablemente medir vibración cuesta más de lo normal. Entonces los europeos hace mucho tiempo, usan esta situación. Se basan en este análisis. En Inglaterra le llaman, o le comenzaron a llamar, el control banding. De repente algunos de ustedes han escuchado hablar de control banding. En español podría decirse de esta manera, llamarlo estimaciones. No sé cuántos estuvieron ayer. Ayer un compañero explicaba que justamente este año la OIT ha llamado el nombre o el eslogan que quiere usar la OIT para esta celebración de la seguridad y salud en el trabajo. La ha llamado que este año sea titulado como el análisis de las estadísticas, ¿no?, en seguridad y salud en el trabajo. Y el análisis justamente de esas estadísticas, además de contabilizar cuántos nos hemos accidentado, cuántos días se han perdido, pues también sirve para saber cuánto es el nivel de vibración que emite una moladora, un rotomartillo, una sierra de banco.
porque esa data ya está escrita. Si entramos a información por internet, inclusive por marca y por modelo está esa información. Aquí. En un momento les digo. Lo que trataba de describir aquí, este cuadro tiene como fuente la directiva nuevamente 2002, ¿no?, de la Comunidad Europea. Y ellos consideran que el criterio para realizar evaluaciones de vibración, así como existe la opción de al conseguir un equipo y realizar la medición, pues también existe la opción válida de aplicar estimaciones, ¿no?, de conseguir datos del fabricante. Y a propósito, justamente les ponía esta diapositiva, ¿no? La directiva 2006, otra directiva europea, la 42 del año 2006, establece como requisito para todos los equipos y máquinas, ¿no?, que todo equipo y toda máquina sea visible cuando inclusive su exposición a ruido o su emisión de ruido y cuánto emite de vibración, cuánto de esa vibración puede afectar al trabajador, en qué nivel puede afectar la vibración al trabajador. Entonces uno desde el catálogo, desde que piensa adquirir los equipos, ya tiene un valor base. Lógicamente, con el deterioro o el mal uso se puede ir incrementando esa vibración o el nivel de ruido, pero ya empezamos con una información de base. Entonces, nuevamente, ¿no?, como les decía al inicio, si en vez de preocuparnos solamente por medir, preocupémonos mucho en aplicar el control. Si nosotros adquirimos un control que pueda minimizar mi exposición a vibraciones, voy a estar más tranquilo y lógicamente mi trabajador se va a estar menos expuesto que solamente preocuparme por medir sin darme el interés adecuado en aplicar el control. Desde que nos enseñaron, desde las primeras clases de higiene, nos dijeron que la higiene tiene 3 etapas. ¿Se recuerdan? Identificación, evaluación y la tercera, control. Identificación, evaluación y control. Entonces cerremos el ciclo. No nos quedemos solamente en la evaluación. Tenemos que cerrar el ciclo con el control. Y para la evaluación, recordemos nuevamente, podemos usar otras medidas, otras opciones. Tenemos otras opciones como la estimación. No está establecido en esta legislación como en otros países, pero ¿por qué no podemos también trabajar en ella? Eso es parte de la directiva de la Comunidad Europea. ¿Ya quieren hacer cálculos? ¿Cómo vamos con el tiempo para aplicar cálculos? No, mentira. Pero hay un tema aquí, nuevamente vamos a retroceder para explicar un poquito, para que podamos entender por qué he mencionado el tema de cálculos. Como le decía, es parte de nuestra responsabilidad, que nosotros tratemos de ajustar los criterios que tenemos en nuestra legislación, sobre todo en el tema de higiene. Nuestra legislación nos da los valores límites permisibles. Bueno, por suerte en minería ya están adecuados el criterio de los rangos de tiempo de exposición. Nos dan las fórmulas para hallar la aceleración equivalente, pero todos sabemos que no siempre la realidad es que un trabajador use un único equipo en la jornada de trabajo. Un trabajador puede usar 2 equipos durante la jornada de trabajo. Y eso no está detallado en nuestra fórmula. O en nuestros valores límites permisibles. O en la guía número 3 que ha escrito, ¿no?, el reglamento de seguridad y higiene minera. No está. ¿Cómo hacemos? Entonces, para eso es que justamente les mostraba aquí, a manera de compartir, este cuadrito que es muy sencillo y que de hecho que de repente algunos ya han tenido el interés y se han dedicado a investigar y han encontrado
que en otras legislaciones, pues sí tenemos, sí existen las opciones para considerar qué pasa cuando un trabajador usa 2 máquinas en un día, o qué pasa si usa 3. Es un poco de cálculo, sí, pero ahora los cálculos simplemente se llenan las fórmulas al Excel y después cambian los valores, nada más. Y si no hemos tenido calculador, no se preocupen, acá traje un ejemplo. ¿Qué pasa si un colaborador, un operario de mantenimiento de vías férreas, tenemos aquí la empresa Concar que da servicio para el mantenimiento de la línea 1 del Metro de Lima, está en construcción un metro, tenemos el ferrocarril del centro, entonces hay vías férreas. Este colaborador usa 3 herramientas, una moladora, un cortador de ángulo y un martillo rompedor. En construcción, un colaborador, un carpintero, un operario de ferrería, tiene varias herramientas las que puede usar de manera alternativa durante el día. Equipos que emiten vibración. Entonces podemos adecuar este procedimiento, ya está escrito, está hecho por la directiva, bueno, es una guía a manera de interpretación de la directiva 2002 de la Comunidad Europea y que fácilmente podemos apropiar o usarla. Simplemente, como les decía hace un rato, primero hay que detallar para hallar la aceleración específica. La aceleración específica es simplemente el tiempo de exposición entre 8 horas por el valor que nos da el equipo. Se dan cuenta, 4, 3 y 20. Simplemente se reemplaza y obtenemos primero la aceleración en cada uno de los casos, la aceleración específica, considerando el tiempo de exposición. Eso es un detalle más que también estamos saltándonos. No sé cuántos de ustedes pudieron comparar esta guía 3 del año 2016 con respecto a la guía número 3 también, que salió el año 2001. Hubo un cambio interesante. Mientras que en el año 2001, la exigencia de evaluación de vibración de cuerpo entero, según nuestra norma, era que se evalúe toda la jornada de trabajo. Ahora, nuestra legislación para evaluación de vibración de cuerpo entero considera que debe ser un tiempo representativo. Ya no hay la exigencia de considerar toda la jornada de trabajo íntegra. Es una variación en la metodología de la medición. ¿Basándose en qué? Justamente también en la ISO 2631, porque también ellos favorecen la medición de un tiempo representativo, más no de toda la jornada completa. En el tema inclusive de vibración mano-brazo, la ACGIH considera para evaluaciones de vibración mano-brazo, mediciones de 1 minuto, pero considerando un número de evaluaciones representativos. O sea, cojo 1 minuto de medición, salgo el equipo o apago el equipo, cojo otro minuto de exposición y tengo varios valores que puedo considerar de manera estadística, varios valores en un tiempo de trabajo. Siempre considerando el tiempo de exposición para poder irme a hacer mi fórmula de la aceleración específica. Conseguida la aceleración específica de los 3 equipos, paso a hallar la aceleración específica total. Simplemente suma de cuadrados, ¿no? O raíz cuadrada de suma de cuadrados. La exposición lo voy a dejar con la coordinadora, con la señorita Ana Benavente, no se preocupe, si alguien quiere pedírsela, lo pido no va a haber ningún inconveniente. Como se dan cuenta, pongo la fuente en la base inferior. Si pueden copiar, dice guía no vinculante sobre la directiva 2002/44/CE, es de libre acceso, pueden googlearlo, está en español. Entonces, la conclusión es que esta exposición diaria de 4,3 metros por segundo al cuadrado supera el valor de exposición que da lugar a una acción, pero es inferior al valor límite de exposición. Recordemos que nuestra legislación dice que el nivel de acción en vibraciones
está, al menos en el tema de cuerpo entero, está en 0,5, y en nuestra legislación la exposición de vibración para mano-brazo debe estar al 50% de los valores, ¿no? De manera sesgada, ¿no? De 4, el valor límite permisible de 4 a 8, que es 4, su nivel de acción debería ser la mitad. De 6, la mitad sería 3, etc. En el caso de la Comunidad Europea, ellos consideran, como les decía, 2,5 como el valor límite. A ver si me equivoco. Perdón. 5 metros por segundo el valor límite y 2,5 el nivel de acción. Todo valor o toda exposición a vibración que supere los 2,5 metros por segundo al cuadrado involucra que la organización tiene que aplicar controles adicionales como medida de control. Basta que sobrepase el nivel de acción. Entonces, como nuestro valor equivalente, en este caso sale 4,3, si bien es cierto, está debajo del límite permisible, pero está por encima del nivel de acción. Ayer vino un médico a la exposición, no sé si hoy día venía alguien de Asia. ¿Cómo está, doctor? En nuestra legislación, me olvidé de colocarla aquí en las diapositivas. ¿Cuántos de nosotros recordamos o hemos escuchado hablar del listado de enfermedades profesionales? ¿Sí? ¿Sí recordamos el listado de enfermedades profesionales? En el listado de enfermedades profesionales, aquí en Perú, el listado de enfermedades profesionales generado por el sector salud, indica que la hernia de núcleo pulposo se considera enfermedad profesional cuando el trabajador es operario de maquinaria pesada y su exposición a vibración es superior, de cuerpo entero, es superior a 0,7 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto es el valor límite permisible tanto para el sector minero como para el sector en general en cuerpo entero? Es 1,15. El nivel de acción es 0,5, pero el valor límite permisible es 1,15. Pero en el listado de enfermedades profesionales dice que si un colaborador nuestro, operario de maquinaria pesada, se expone, o mejor dicho, un trabajador que ya tenga una hernia de núcleo pulposo y que se evidencia que está expuesto a vibraciones por encima de 0,7, esa enfermedad se considera profesional. Quiere decir que es reconocida por la organización. No dice por encima del límite permisible, está por debajo. Entonces hay que tomarle mayor atención a este valor de 0,5. Me olvidé de colocar unas diapositivas por tiempo. Bueno, eran unas cosas, unos temas para pensar, para reflexionar y para ponernos en autos sobre el tema de vibraciones. Es muy poco el tiempo, pero tenemos muchas cosas más por hablar en el tema de legislación, porque si se dan cuenta, solamente hemos considerado 3 equipos. Todavía no hemos considerado qué pasa si son diferentes. Bueno, no hemos considerado, por ejemplo, en el caso de exposición a vibración de cuerpo entero. Solamente hemos hecho un ejercicio para el mano-brazo. Tampoco para cuerpo entero está en la legislación. En la Comunidad Europea inclusive dan ¿qué pasa si un colaborador, y lo dice en su legislación, qué pasa si un trabajador normalmente en la semana no se expone a vibración o se expone a bajos niveles de vibración y un día sobrepasa el límite permisible? En esos casos aislados, la legislación europea considera que se debe favorecer o se debe considerar como criterio que el tiempo de exposición es de toda la jornada, de toda la semana. O sea, 40, porque en Europa se consideran 40 horas semanales de trabajo, se considera la jornada de la semana y en base a eso se establece el valor límite permisible, no en base a la exposición diaria de 8 horas.
Eso está escrito en la legislación europea. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un colaborador que no usa equipos de vibración y un día a la semana usa y se expone por encima del límite? ¿No? Entonces, cuando se hacen las mediciones de vibración, esas consideraciones deben quedar por escrito, porque los auditores son muy pegaditos a la ley y nos lo van a observar y nos van a decir no conformidad porque estamos sobrepasando el límite permisible, así sea un día a la semana. En nuestra legislación no tenemos esa variable de poder jugar. Sí. Si tuviesen alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, aplausos para el expositor, muchas gracias. Por ahí les van a pasar las señoritas el micro a los que van a preguntar, por favor. Hola, buenas noches. ¿Cuáles son las medidas de control que se deben de tomar en caso el operario utiliza estos equipos? ¿Y qué elementos de protección también debería utilizar? Muchas gracias por la pregunta. La mayor exposición a un trabajador, el mayor riesgo, un trabajador que use herramientas, equipos neumáticos, su afectación hacia las manos, sería pues justamente la llamada pues enfermedad de los dedos blancos, ¿no? O el síndrome de Raynaud. Para ello, ya en el mercado ya existen los llamados, entre comillas, pues, guantes antivibración o antivibratorios. Sin embargo, recordemos siempre que el primer paso para aplicar un control es asegurarnos que el equipo que use el trabajador cumple los requisitos del fabricante. Todos sabemos muy bien que a una amoladora lo primero que hace el colaborador es quitarle las guardas para poder ser más práctico, para poder ingresar a lugares más fáciles, y después que usó el equipo lo desmontó y lo dejó así, le quitó la guarda. Cuando le quitamos una guarda a un equipo que emite vibración, le estamos desprotegiendo al trabajador, porque toda guarda tiene justamente el efecto antivibratorio. Entonces, lo primero que hay que asegurarnos es que el equipo tenga sus guardas adecuadas. Todas las guardas sirven para atenuar vibraciones. Lo segundo, lo complementario, sería el uso de los guantes antivibratorios. Eso es en el tema de la protección de manos. La ACGIH da un listado que les mencioné hace un momento de todas las acciones de control que debemos aplicar en el tema de protección de cuerpo entero. Habla enfáticamente al tema del sistema de amortiguación del vehículo. Entonces hay que empaparnos un poquito de información sobre si está cumpliéndose con el cronograma o el programa que se tenga para el planeamiento preventivo del sistema de amortiguación, porque generalmente no tiene o se bypassea. Del sistema del programa de mantenimiento que tiene el vehículo se controlan muchos parámetros, pero el sistema de amortiguación no se le considera como relevante. ¿Qué va a pasar? A lo más te van a sacudir, dice el mecánico, ¿no? Pero no considera que es una exposición hacia la salud del colaborador. Y eso hay que incidirlo mucho. Hay que conversar con las áreas de mantenimiento preventivo, con las áreas de mantenimiento para explicar eso. La ACGIH se enfoca en que los controles que tengan que hacerse a los equipos que emiten vibración de maquinaria pesada tiene que ir enfocada al sistema de amortiguación. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, asegurar que el stock de repuestos estén a la mano, porque justamente la primera excusa del área de mantenimiento, pero no tengo reemplazo, no tengo repuestos. Si estamos en un proyecto que va a durar un año, año y medio, pues cada cierto tiempo tiene que evaluarse cuánto es el tiempo de vida de esas partes del vehículo y asegurar ese stock de repuestos en un número adecuado, dependiendo del volumen de vehículos que se cuente. Lo segundo que les mencionaba era el tránsito, la ruta que iba a escoger el vehículo. También tiene que ver, y eso sí lo dicen los mismos colaboradores, la velocidad. La velocidad de conducción es proporcional al incremento, ¿no?, de la vibración hacia el conductor. ¿Y por qué un conductor aceleraría más? Porque tiene mayor presión de acelerar del área de operaciones, del área de producción, qué sé yo.
Por esa presión, él acelera más. Mayor aceleración, mayor efecto de vibración. Entre que acelera y frena, se incrementa el efecto o la exposición hacia su salud. Ingeniero, buenas noches. Tengo una consulta referente a si existe un registro actualmente de la cantidad de casos que presentan. Ya. Quisiera saber si existe actualmente un registro que vea la cantidad de casos que se están dando daños al sistema musculoesquelético a largo plazo. No sé si existe esa data y cómo está, ¿no? ¿Está aumentando o disminuyendo? Gracias por la consulta. Lamentablemente lo primero que nos van a decir nuestros amigos de seguros es que esa información es confidencial. Pero en salud puede tener de repente esa data. Así siendo prácticos, conversando con los nuevos colaboradores en los proyectos que vamos, recordemos siempre que la exposición a vibraciones se expone en los conductores de maquinaria pesada. Muchos de los conductores de maquinaria pesada son itinerantes, o si son trabajadores de una obra de construcción, los proyectos de construcción pues duran 2 años, 4 años a lo más, ¿no? Entonces, ¿dónde se enfocarían más ese grupo? Estarían más de repente trabajando dentro de una mina de repente, ¿no? Entonces, tal vez allí podríamos encontrar data real de esas, de casuística, ¿no? Porque lo malo es que tampoco no nos empapamos mucho en el tema y muchos colaboradores creen que esa exposición se debe a otros factores. Y tenemos que tener en cuenta eso también. Cuando hablamos de síndrome de Raynaud, por ejemplo, un factor que condiciona o favorece la aparición de los dedos blancos es el frío, la temperatura. Entonces, lugares donde el trabajador está expuesto mucho tiempo a vibración y encima las temperaturas son bajas, va a favorecer la aparición de los dedos blancos. Que siendo honestos, no he visto casos en Perú, pero más bien la exposición, ¿no?, por las lesiones en el sistema musculoesquelético sí es más común, pero los colaboradores piensan que se debe más bien a otro tipo de actividad. O ellos mismos también, fines de semana, se dedican a otras actividades o trabajan a doble tiempo o su día de descanso se dedican a otras actividades donde hacen actividades de esfuerzo físico y consideran que más bien debido a las malas posturas que adoptan es que se están lesionando. Pero de todas maneras tendríamos que contar a salud, ¿no? De salud debe manejar cierta información respecto a esas casuísticas. Ingeniero, gracias por su exposición. Buenas noches. Usted mencionó que en Europa no solamente ven el tema de medición de la vibración, sino también lo hacen de manera intuitiva, viendo las tablas, ¿no?, de que cada maquinaria tiene, en este caso, sus datos, ¿no?, cuánto es lo que vibra, ¿no?, incluso por marcas. En este caso ellos tienen como que una legislación en eso, o sea, está establecido, y ¿considera usted que sería bueno implementarlo acá? Y también supongo que no solamente para las maquinarias, sino también para los vehículos pesados, ¿no?, que ahí se ve bastante el tema de transporte de carga pesada. Gracias por la pregunta. Justamente, si ingresamos a la página del INSHT de España, ¿no?, ponen la opción, ahí tienen data, ¿no?, estadística, datos de los valores de la exposición a vibración, tanto de equipos neumáticos como también de maquinaria pesada, por marca y por modelo. Sí hay esa información. En el Perú, como les decía, ¿no?, si yo estoy en un proyecto donde tengo que evaluar ruido, tengo que evaluar polvo, tengo que evaluar exposición a agentes químicos y encima tengo que evaluar exposición a vibraciones, podría de alguna manera, ¿no?, tener data justamente en base a esos equipos ya tengo esos listados, puedo ingresar esa información y saber cuánto. Creo que acá lo puse a manera de comparación. Sí, acá lo puse. Ese que no lo había puesto. Acá tenemos, por ejemplo, esta a manera de, si se dan cuenta, no son valores exactos, porque depende de la marca y del modelo, los rangos aproximados que emite vibración una motosierra.
entre 2, ¿no?, y 11 metros por segundo al cuadrado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el equipo que, según este gráfico, puede llegar a emitir mayor vibración? En promedio, creo que este de acá, ¿no? Los martillos rompedores, que se usan normalmente en construcción. Según el mismo, la siguiente etapa del cuadro, aquí, por ejemplo, los pisones. Los pisones no se usan aquí mucho en Perú, pero son equipos muy parecidos a los vibropisonadores, pero que se usan más en fundición. Pero en siguiente rango podría estar los equipos de perforación, que sí les comentaba que son muy usados aquí, ¿no?, tanto en construcción de carreteras como también en minería. Si gustan, esta información, como les digo, está aquí está el acceso, ¿no? Pero si queremos ver marca y modelo, como les digo, en la página de la INSHT. Es de libre acceso. Y como les decía también, desde el mismo fabricante, ustedes vayan a sus empresas, cojan el nombre, el modelo del equipo que tengan ahí, de todos los equipos, y pónganlo en Google, busquen su ficha técnica, y ahí, si buscan la información europea, ahí es obligatorio que ellos consignen ahí el nivel de ruido que emiten y la exposición a vibración que genera hacia el trabajador. De alguna forma nos da al menos un dato inicial. Pero esa información sí es de libre acceso. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Gracias. Quisiera que pudiera explicar con mayor detalle la diferencia entre los daños ocasionados por bajas y altas frecuencias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Les comentaba que la exposición a vibración de cuerpo completo cuando hacemos medición de vibraciones, tenemos un sensor para medir la vibración de cuerpo completo y otro sensor para medir la exposición mano-brazo. Cuando hacemos la medición de mano-brazo, el equipo tenemos que colocar en el sensor, programarlo para que sea mano-brazo. En ese momento el equipo lo que hace es coger el rango de frecuencias en promedio, en este rango, ¿no?, entre 20, por encima de 20 Hz. En realidad creo, si no me equivoco, es entre 20 y 80, pero encima de 20 Hz, porque es el rango que justamente afecta más hacia las extremidades inferiores, o las extremidades, superiores. Y cuando uno selecciona el equipo en cuerpo completo, lo que hace el equipo nuevamente es cambiar las frecuencias a este rango, entre 2 y 20 Hz. En este rango de 2 a 20 Hz es que puede ocasionar daños en el sistema musculoesquelético, porque el colaborador está de manera, ya sea el tiempo que fuese, está expuesto a vibración de baja frecuencia. Lógicamente hay muy baja frecuencia, pero esta muy baja frecuencia ya es menos daño al sistema musculoesquelético en comparación de este rango, entre 2 y 20. Como acá mismo dice, ¿no? Inclusive puede haber daños al sistema nervioso, a las articulaciones, pero como el trabajador está normalmente en posición sentada, lo que afecta justamente son hacia sus vértebras, y las zonas más afectadas o las consecuencias más evidentes son las lumbalgias, ¿no? Y si esa exposición se sigue dando y se vuelve prolongada, lo que normalmente llega a concluir es una hernia de núcleo pulposo, casi siempre. En cambio, por la exposición mano-brazo, es una afectación más vascular, ¿no?, dificultad en la irrigación hacia las extremidades de los dedos, ¿no?, y lo que se presenta es el síndrome de Raynaud. Si además el ambiente es frío, pues favorece eso, ¿no? Cada vez que hacemos la medición, el equipo se programa o se configura en estos rangos de frecuencia, sea para exposición de cuerpo completo o para exposición a mano-brazo. Bien, ¿alguna otra pregunta para ir cerrando esta exposición? Bien, nuevamente un fuerte aplauso para el ingeniero
José Eduardo Carolina.